9:42 minutos en toda la República Argentina, 26 85 80 40. Puedes dejar tu mensaje, así como lo hizo también Gaby por Instagram diciendo: buen día, la mejor radio de la mañana. Una persona muy inteligente que sabe apreciar muy bien la radiofonía argentina. Estamos comunicados con Alejandro Poggio Colombo, actor argentino que trabajó, por ejemplo, con Villanas Mexicanas, y él nos va a contar hoy en día cómo está viviendo allá en México con toda esta situación pandémica, entre otras cosas. Alejandro, buen día. Federico Roveda, Roberto Silva te saludan. Bienvenido a las Chance. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola Roberto, hola Buen Federico. día. Un ¿Cómo andan? gustazo, ¿Cómo Ale. andan? Por fin lo logramos. Hemos logrado comunicarnos contigo. Perdón, la vez pasada no sé No, qué nos perdón, nada, pasó. hombre. Nada. Pero bueno, no llegaba el correo, luego tampoco llegaban los mensajes de Facebook, entonces fue un desastre que no pudimos, pero acá estamos. Sí, me Perdón. acuerdo. Lo importante es que sabíamos que estabas también y estábamos nosotros, olvídate. Ale, empiezo por esto. Primero, ¿cuántos años hace que estás por más que me hayan pasado una data, te lo tengo que preguntar, ¿cuántos años hace que estás radicado en México, que vivís en México? Estoy a punto de cumplir 5 años en México. Ajá. Vine en el 2016 y llegué en julio, el 16 de julio del 2016. Así que estoy a punto de cumplir 5 años acá en México. ¿Ya estás radicado? ¿Ya tenés ciudadanía mexicana? Todavía no tengo la ciudadanía. Acá es un proceso muy largo Sí. para obtener los documentos. Primero son 4 años que tenés que tramitar una residencia. Ajá, Los primeros 4 años te dan una residencia temporal que la tenés que renovar año a año. ajá. Y luego, a partir del cuarto año, te dan la residencia permanente. Y si vos querés, por tu cuenta, tramitas la ciudadanía. Claro, Pero, pero bueno, siempre caemos en manos de gestores y de sí, sí, abogados sí. que no siempre son gestores ni abogados. Entonces yo fui una de esas víctimas donde en el 2018 uno con el afán de recibir dinero me Digamos que hizo te una tramitó la renovación residencia mal argentina, no hecha. la mexicana. Bueno, y me hizo una renovación trucha y perdí los 2 años de antigüedad, con lo cual Oh, todavía estoy en ese trámite. Pero no bueno, te no la importa, puedo residente creer. soy. ¿Era argentino? Sí, es argentino. Ah, mirá vos la puta madre. Yo lo dije en Sí, chiste, lo que somos, la verdad, no, a veces. pero Eh, bueno, como nada. muchos, como muchos países, siguiendo lo que venías diciendo de las ciudadanías, también cuesta. En España cuenta, creo que 6 años tener una ciudadanía o tener Sí. considerarse ciudadano español también, o por lo menos eso pasaba hace un tiempo. Ale, ¿cómo estás viviendo la pandemia en México? ¿Cómo lo estás situando? Contame un poquito de México, contame qué diferencias encontrás con Argentina. Bueno, con lo que empezaste a contarme ya es muy parecido, pero quisiera creer que hay muchas más cosas y mejores. Por supuesto, hablando de cosas lindas, lo que a mí me trajo a México fue el conocer a su gente. Yo vine en el 2011 con una gira Ajá. y conocí México y conocí a los mexicanos y la verdad es que me enamoré de ellos. Tienen un trato muy amable, son muy gentiles Ujú. entre ellos y con los extranjeros. Entonces, esa amabilidad fue la que a mí me trajo a México, porque si hay algo con lo que yo no me sentía cómodo viviendo en Argentina, era justamente con eso, con el temperamento nuestro, y me incluyo, porque no es que quiero hablar mal de nosotros, sino que me incluyo. Estamos generalmente muy tensos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es algo que a mí me tenía un poco incómodo y fue el motivo por el cual me vine a México. Y con Y, respecto a lo que me preguntas, dale, eso. con respecto a lo que me preguntabas de la pandemia, bueno, lamentablemente esto es global y sabemos que nos agarró a todos, ¿no? Pero México tuvo una premisa y la premisa de México fue no dejar en banda a su pueblo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que podamos seguir trabajando con todas las medidas que hay que tomar, pero teníamos que seguir trabajando. Ese era el fin, ¿no? Para no desajustar absolutamente la economía y que la gente se termine quedando en sus casas y perdiendo sus trabajos y perdiendo sus inversiones y perdiendo sus
esfuerzos para conseguir un logro, ¿no? Entonces, sí se tomaron todas las medidas posibles para estar cuidándonos, y acá son todos obedientes, que esa es otra cosa que también hay que destacar. Nadie salía sin cubrebocas a la calle, todos respetábamos la distancia, y de esa manera, si bien se enfermó un montón de gente y se murió lamentablemente un montón de gente, como en todas partes del mundo, que si vamos a Sí, hablar de porcentajes, porque no te olvides que acá somos 140 millones. claro, 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 Este, claro. ¿Cuántas personas ajá, lleva somos un fallecida montón. México por la pandemia? ¿Te acordás o tenés una idea? Más o menos 200.000, Bueno, que son un montón, pero en pero en porcentajes no es mucho, porcentaje realmente. no es tanto, No es exacto. tanto. O sea que, por lo que venís contando, Ale, hablando siempre de la pandemia ahora, por lo que venís contando, o por lo mejor dicho, por lo que yo interpreto de lo que vos contás, el plan inicial que generó México de seguir trabajando con todos los recaudos dio resultado o está dando resultado. Dio, dio total resultado, total Mirá vos. resultado. Acá Mirá. en México ahora estamos muy bien con respecto a la pandemia. Se siguen contagiando gente, personas, pero el nivel de hospitalización bajó muchísimo. Mirá vos. Entonces, solamente estuvo colapsado en diciembre del Mm, año pasado. Ahí estuvo bastante colapsado, luego de las fiestas, sobre todo. claro. Pero bueno, después de eso, que fue un periodo donde aparte las hospitalizaciones siempre estuvieron colapsadas. No sé No, qué, no. no, o sea, Es no es que Sí, perdóname, dale, dale. ahora es, uy, los hospitales están colapsados. No, los hospitales estuvieron colapsados siempre. Claro, claro. No, no. Y aparte, ¿sabés Entonces, qué? Es decir, bueno, hay un punto. lamentablemente esto nos está... Nos quedamos ¿Cómo? callados los dos. Perdóname, te estoy pisando yo. Te iba a decir, déjame a mí y seguís vos. Te iba a Va. decir que hay un punto, hubo un punto de eclosión en todos los países, llamadas cúspides, cumbres, a donde hacían punta la cantidad de infectados, la cantidad de gente en los hospitales, el colapso de hospitales. O sea, en algún momento era inevitable que tengamos una vez un colapso hospitalario en todos los países del mundo, porque estos picos pasaron y estaban pensados que iban a pasar, más allá del plan aplicado por cada gobierno en cada país. Sí, sí, totalmente. Era inevitable, como vos lo decís. Y bueno, y todos estamos ahí adentro. Algunos la zafaron un poquito mejor y otros la pasaron pésimo, ¿no? Claro. Y a nivel laboral también, por supuesto que disminuyó el trabajo, sobre todo a principios de la pandemia, donde nadie sabía qué hacer y cómo accionar. Ahí fue un poquito un caos, donde creo que muchos se supieron adaptar y muchos, lamentablemente, sí la pasaron muy, muy mal. Yo, por ejemplo, tuve que bajar el copete abismalmente, ¿no? Sí. ¿Vos, a qué te referís con bajar el copete? Hay muchas formas de bajar el copete. Que uno, por ejemplo, está acostumbrado, por ejemplo, uno viene con determinada cantidad de trabajo y con proyección laboral y con un montón de cosas, entonces se mete en cosas, se empieza a proyectar, Claro, bueno, este año voy a intentar sacar el crédito para comprarme la casa o para comprarme la claro. moto o el auto o lo que sea, y de repente viene esta realidad que nos sorprendió a todos y uno dice, bueno, basta de lujos, Claro. vamos a poner los pies sobre la tierra. Ajustarse estaría bien entendido, como bajar el copete. Ajustarse, Ajustarse. ajustarse. Y sí, yo dije bajar el copete porque de repente tomás conciencia de que hay cosas que no son importantes en esta Claro, vida. claro, sin duda. Entonces, de repente, me acuerdo un día, porque tengo que agradecer mucho, que tuve mucho trabajo y empecé a adquirir cosas que antes no había logrado. Entonces, cuando empezó la pandemia, que no podíamos salir de casa, las primeras reglas, las primeras normas,
Me acuerdo que un día abrí la ventana de mi habitación y abajo estaba mi auto y mi moto y dije, ¿para qué quiero esto? Si no puedo salir de casa, ¿no? Claro, 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 Ent- claro, claro, Entonces claro. me empecé a desprender de algunas cosas innecesarias completamente. Mira, me desprendí de mi esposa, me desprendí de la moto. Roberto, si querés, podés preguntarle algo. ¿Qué tal? Encantado. Vos decías recién eso, justamente, ir liviano de equipaje. ¿Cuáles son los trabajos que has tenido o que emprendiste allá? Porque acá, por lo que leía y por lo que también sé, venís de la comedia musical, ¿no? Sí, en Argentina siempre hice teatro. Nunca tuve la oportunidad de hacer tele ni cine. Siempre me dediqué al teatro desde el 2003, que empecé en la compañía de Pepe Cibrián, y ahí realmente fue también donde me formé. Si bien antes había estudiado teatro, había estudiado canto, donde me formé fue junto a Pepe Cibrián. Y ahí estuve desde el 2003 hasta el 2007 haciendo musicales. Ya sabes cómo es Pepe, ¿no? Que pone uno tras otro y ahí Sí, vamos, terrible. como una gran escuela. La verdad es que la pasé, fueron los mejores años de mi vida. Y después de ahí me fui y comencé con otras compañías y continué con el teatro hasta el 2016. He hecho de todo, desde musicales hasta teatro off, hasta comedias, hasta dramas, o sea, farsas, de todo. Hice en teatro de todo. Y en el 2015 estaba haciendo El Hombre de la Mancha, otra vez con Pepe, y luego hicimos Drácula. Y cuando hicimos Drácula, ahí fue donde yo terminé de tomar la decisión de venir a México por un montón de cosas. Lo que les contaba antes de que yo ya había tenido la oportunidad de conocerlo y además por toda una realidad económica que era muy difícil poder vivir del teatro, ¿no? Claro. Entonces dije, y necesitaba crecer, necesitaba hacer tele, que era lo que yo quería, y bueno, y después todo lo que se fue dando acá en México. Es increíble, ¿no? ¿Qué? Pero la parte artística en Argentina duele tanto, pesa tanto realmente. eh, y no sé si la palabra es lástima, pero no tengo dudas que es bronca tener que fijar otros horizontes para poder seguir viviendo o para empezar a seguir viviendo de lo que a uno realmente le gusta, porque no tendría que ser algo tan difícil. Pero no sé por qué acá se hace así. Igualmente, tenemos, por suerte, entre tantas cosas, los seres humanos en todo el mundo, el común denominador del arte, en donde vos podés hacerlo, por ejemplo, en México. Mira, ahora respondiéndole a los dos, porque me quedó por responderle lo que me Perdóname, yo preguntaba de qué suelo, estoy haciendo suelo acá. adelantarme y ser verborrágico, discúlpame. No, 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 pero es muy cierto lo que decís, pero también los actores somos necios y somos caprichosos. Sí, Y escuchaba la nota que estabas haciendo antes, donde este señor decía que su casa es el teatro, que sus vacaciones es sí, el cine y que eso, ¿no? La realidad es que yo creo que un verdadero actor, como digo siempre yo, somos bichos de teatro, somos los ácaros del telón. Realmente no podemos salirnos de ahí. claro, No podemos Claro. salirnos. Y cuando lo intentamos, porque la economía nos obliga a buscar otras formas de lograr una estabilidad, no podemos mantenernos ahí. E inmediatamente volvemos al teatro y más vale comemos arroz con pan, pero claro, volvemos al teatro. Es inevitable salirse de la actuación cuando uno es actor, de buena claro. cepa, ¿no? Sí, 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 Y sí, sí. respondiéndote, acá se me empezaron a dar proyectos de televisión que antes no se me habían dado. Empecé por La Piloto, que es una serie que está en Netflix. Comencé a grabar La Piloto, unos 10 capítulos como un guardia cárcel. Pero a partir de ahí uno empieza a generar primero vínculos, que es lo que nunca supe generar en Argentina realmente. Mirá, Después que acá es una gran industria, acá está Televisa, está Azteca y están todas las Claro. productoras que trabajan para las plataformas digitales, que es un universo, que uno realmente no toma dimensión de lo que es México. mm. Es un universo, posibilidades tenemos todos. Es, Entonces, es muy interesante eso, porque vos decís,
es que es un universo, pero es un universo en el que todos sus componentes pueden desarrollarse y vivir. Es decir, Sí, no tenés que terminar, o capaz que sí, decímelo vos, ¿no? Como decías recién acá en Argentina, que tenés que estar, comés pan duro, pero haces teatro. depende de uno. Bien, bien, Tengo es muy millones de buena esa amigos que respuesta. viven acá, argentinos, venezolanos, colombianos, mismo mexicanos, que a algunos les va espectacularmente bien y otros tienen que estar en la lucha constante. Claro, Depende de uno. Yo realmente acá adquirí un comportamiento que no tenía. Yo lo adquirí. claro, claro, claro. Entonces, aprendí a moverme, a luchar, a golpear puertas que antes no lo hacía, a averiguar dónde está la opción y la posibilidad de conseguir un casting o Claro, de contactar claro, con los productores. Entonces, realmente es un trabajo de todos los días que da resultados de vez en cuando, claro, ¿no? tal cual, A tal raíz cual. de eso, mis proyectos en tele fueron La Piloto, Amar a Muerte, El Dragón, El Secreto de Selena y... ¿Me estoy olvidando alguna? Creo que Villanas no. Creo que mexicanas. eso fue tele. Ah, pero no, no fue en tele eso. Robert, Sí, ¿qué diferencias ves vos? Estabas hablando un poco de eso, en lo que son las producciones de televisivas en cuanto a la profesionalidad en México con respecto a Argentina. Bueno, yo creo que Argentina ¿cómo te puedo decir? Hay muy pocas productoras en Argentina que producen, Claro. entonces, primero es muy difícil entrar porque más o menos de repente en una producción anual, ¿no? Que de repente Uy, una nueva producción claro. anual, y de repente son, qué sé yo, 10 que son siempre los mismos y 4 nuevos. Entonces, Claro, sí, tal imagínate cual. Tal cual. cómo hacer para claro. entrar ahí. O sea, Tal qué sé cual, yo, tal tenés cual. que, no Sí, sé, aparte quedarte es una cagada, en la tenés que puerta estar de pensando afuera. siempre en el contacto, que tenés que hacer contactos, que tenés... Es una cagada. Yo estudio, me recibo, tengo experiencia, tengo profesión, ¿por qué tengo que hacer con... Que bien, es verdad que importan tener contactos o buenos contactos, yo no digo que no, pero siempre pasa por lo mismo, loco, y todo lo que hace uno no vale. Es muy difícil, la verdad es que es muy difícil y que admiro profundamente a quienes sí tienen ese temperamento, viste, como decimos nosotros, al que tiene los huevos de plantarse y decir, yo quiero entrar acá. Y bueno, la verdad es que muchos lo han logrado, entonces es realmente algo para felicitarlos Claro, y para sentirse orgulloso de ellos también. claro. Y acá, volviendo a responderte, es, como te contaba, es una gran industria donde si uno se lo propone y está en movimiento, los proyectos están y existen. Entonces, lo que hay que hacer es estar pendiente y atento de cuando hay un proyecto, presentarse y también ser consciente de para qué estás casteando, Claro, ¿no? tal cual. Porque yo tengo 43 pirulos, de repente buscan un fachero de 23, barman, y obviamente no es mi prototipo Claro. de actor, entonces ni siquiera voy a ir a presentarme ahí, ¿no? Sí, pero nosotros los de 43, ya que sos de mi generación, tenemos otro charming. Ale, Ah, sí. me han dicho, me ha soplado un pajarito, morocho o morocha, que sos... a ver, yo tengo que escucharte hablar en neutro. Me dijeron que escucharte hablar en neutro es lo más de lo más porque también, o sea, si mal no tengo entendido, corregime, tenés todo el tiempo para hacerlo, tuviste que acomodarte desde hablar el español argentino al español mexicano, por decirlo de alguna manera. Y me dijeron que en ese trámite, en ese tránsito, sos un manjar. Gracias, sí. Mira, en el año 2011, cuando comencé la gira del Hombre Araña, hicimos una, Mm, una adaptación con unas chicas que nos enseñaron a hablar en neutro porque justamente ese proyecto era en neutro, porque tenía que ir para toda Latinoamérica.
Entonces, desde ahí que comenzamos a platicar en neutro con ellas, pero cuando llegué a México tuve que aprender a hablar perfectamente como hablan ellos, porque tienen otros modismos, tienen otras terminaciones, y cuando tú estudias neutro, te explican principalmente a pronunciar las S que están entre las frases, pero no es tan así, porque hay algunas palabras que como están tan juntas con otras, de repente tienes que absorber un poquito la S, pero no tanto como nosotros, ¿va? Entonces es ahí donde se hace como una diferencia. Y aquí principalmente se habla muchísimo más lento, que es lo que nosotros tenemos tan complicado incorporar porque hablamos demasiado rápido. Claro. Sos mexicano, la verdad que sos mexicano, es increíble. No, y me hace la idea lo difícil que es cambiar el chip. Claro, tal cual. Es acostumbrarse, Fede, es hacer formar parte, digamos, sentirse parte. Fede, una pregunta le voy a... escuchá, porque bueno, en México son los reyes del doblaje. ¿Has tenido oportunidad de poder doblar algo o trabajar en doblaje allá? Sí, pero en portugués. Tuve que trabajar en un doblaje para un evento, y como hablo portugués, lo tuve que hacer en portugués. Ah, qué bueno. Bueno, ya que Y después hice un curso de doblaje que, bueno, me tuve que ir por falta de guita. Fue muy al principio, sí. y no pude pagarlo, entonces me fui. Pero está buenísimo, el doblaje está buenísimo. Ale, me encantaría cuando estés, no sé si es que podés, si lo haces hacer, calculo que sí, cuando estés por Argentina, poder combinar un día, una mañana y venirte al estudio, desayunar, charlar otro rato. La verdad que me parece que hay mucho Dale. para contar y por sobre todo, Ale, es mucho lo que tenés para transmitir viviendo afuera. Y yo siempre pienso lo mismo, lo haga o no lo haga, que no hay que encerrarse en quiero hacer lo que quiero acá. Podés hacer lo que querés en muchos lados del mundo. Solamente hay que tener el incentivo, solamente hay que empezar a hacerlo, solamente hay que atreverse. Y realmente sos un ejemplo de eso. Así que me encantaría poder invitarte, comprometerte para cuando estés por acá, que obviamente que sin pandemia de por medio, y que nos visites en el estudio. Aparte de paso la ves a la negra, que te piropea siempre. Por supuesto, para mí va a ser un placer y principalmente reencontrarme con Sil, que hace añares que no la veo, y conocerlos a ustedes personalmente. Me siento muy cómodo y la verdad es que esa es una de las cosas de la pandemia que nos afecta muchísimo a los que estamos afuera, que volvemos a sentirnos como esa famosa escultura del migrante que está con la maleta y no tiene alma, ¿no? Tal cual. Porque el alma queda en tu país y ahora se siente. Cuando una cosa es no poder viajar porque tal vez priorizás algunas cosas o por guita o porque priorizás el laburo, y otra cosa es cuando no te dejan. Entonces ahí decís, puta madre, quiero estar un rato con mi gente, ¿no? ¿Querés aprovechar para mandar un saludo a tu gente, a alguien en especial, el aire de On Sí, Radio, de Las Chance? a todo el mundo, a todos mis amigos, a todos mis conocidos, a mis ex vecinos, a mi familia, a mis colegas, a todo el mundo les mando un beso enorme, los extraño y espero pronto poder subirme a un avión e irme unos días a Argentina. Ale, un gustazo, te agradezco Esperamos. muchísimo la paciencia que has tenido desde antes y hasta hoy para poder salir al aire. Y bueno, el compromiso está hecho para que nos veamos aquí. Un abrazo muy grande desde Argentina. Igualmente y mil gracias a ustedes. Saludos.